Ya pueden empezar. Eh, Buenas, somos el grupo 3. El tema que nos corresponde exponer hoy es moldeo de plásticos por extrusión e inyección. Los integrantes son Carlos Villagra, Joan Guancón, Steven Alfaro, Luis Montenegro, Nayeli Salazar, Luis Villegas y Anthony Gómez. Las personas encargadas de exponer hoy son Luis Villegas, Steven Alfaro y mi persona, Carlos Villagra. Lo que respecta al plástico, este material con el paso del tiempo ha adquirido una mayor importancia y uso, ya que se ha aplicado en una variedad amplia de productos, tales como piezas moldeadas, secciones extruidas, películas, hojas, recubrimientos para aislar alambres eléctricos y fibras para textiles. Las aplicaciones de los plásticos se han incrementado a una tasa mucho más rápida en comparación a los metales y los cerámicos. Debido a lo mencionado anteriormente, es de vital importancia contar con tecnología y procesos que permitan dar forma a este tipo de plásticos. Algunas de las razones por las que los procesos para dar forma a los plásticos son importantes corresponden a que permiten una diversidad casi ilimitada de formas geométricas de las piezas. En comparación a los metales, las temperaturas de procesamiento son mucho menores, por lo que se necesita menos energía para la ejecución del proceso. Además, se simplifica el manejo del producto. Otra razón corresponde a que muchas piezas de plástico se forman por moldeo, que es un proceso de forma neta. Por lo general no se necesita una conformación adicional. Los plásticos se dividen en dos tipos, los cuales son los termoplásticos y los termoestables. La diferencia está en que los termoestables pasan por un proceso de cura durante el calentamiento y la conformación, lo que ocasiona un cambio químico permanente en su estructura molecular. Una vez curados, no pueden fundirse si se vuelven a calentar. Por el contrario, los, termo- los termoplásticos no se curan y su estructura química permanece estable si se recalientan, aun cuando se transformen de sólido a líquido. De los dos tipos, los termoplásticos son por mucho el tipo de mayor importancia comercial y comprenden más del 80% del peso total de los plásticos. Los dos procesos de moldeo de mayor importancia asociados con los termoplásticos corresponden a extrusión e inyección. Lo relacionado a las propiedades de los polímeros, para dar forma a un polímero termoplástico, este debe calentarse de modo que se suavice hasta adquirir la consistencia de un líquido. Esta forma se conoce como polímero fundido y tiene algunas propiedades que lo caracterizan. Una de esas propiedades es la viscosidad. Debido a su alto peso molecular, un polímero fundido es un fluido espeso que tiene una alta viscosidad. La viscosidad es una propiedad que se relaciona con la resistencia de una sustancia a fluir. Sin embargo, también se asocia con las fuerzas cortantes que experimenta la sustancia durante el movimiento de la misma. La viscosidad es importante en el proceso de polímeros porque la mayoría de métodos para dar forma involucran el flujo del polímero fundido a través de canales pequeños o aberturas de troqueles. Según lo mostrado en la imagen de la izquierda, para un fluido newtoniano como el agua o el aceite, la viscosidad es constante a una temperatura dada, por lo que no cambia con la velocidad de corte. Sin embargo, para un polímero fundido, la viscosidad decrece con la velocidad de corte, lo que indica que el fluido se vuelve más delgado a tasas más elevadas de corte. Este comportamiento se llama pseudoplasticidad. Además del efecto de la velocidad de corte, la viscosidad de un polímero fundido también se ve afectada por la temperatura. Como ocurre con la mayoría de los fluidos, el valor disminuye con el aumento de la temperatura. Este comportamiento se muestra en la imagen del centro. Otra propiedad que poseen los polímeros fundidos es la viscoelasticidad. Esta propiedad se determina a partir de la deformación que experimenta el material cuando se le sujeta a combinaciones de esfuerzo y temperatura a lo largo de un tiempo.
Para polímeros líquidos, se tiene el caso asociado con expansión del troquel en la extrusión, en la que el plástico caliente se expande conforme sale de la abertura del troquel. Este fenómeno se observa en la imagen de la derecha y se basa principalmente en que los esfuerzos de compresión que actúan sobre el material que ingresa a la abertura no genera una reducción permanente. Por lo tanto, el material al salir tiende a expandirse por el aumento del espacio disponible. La cantidad de expansión del troquel depende del tiempo que el polímero fundido pasa por el canal de este. Por lo tanto, al incrementar el tiempo en el canal, debido a un aumento de longitud del mismo, la expansión del troquel se reduce. Lo asociado con extrusión, este es un proceso de compresión en el que se fuerza al material a fluir a través de un orificio practicado con un troquel a fin de obtener un producto largo y continuo, cuya sección transversal adquiere la forma determinada por la del orificio. La extrusión es uno de los procesos empleados para dar forma a los metales, materiales cerámicos y polímeros. Para el caso de los polímeros, este proceso se emplea mucho para ductos, mangueras, filamentos continuos, así como recubrimientos para alambres y cables eléctricos. Para este tipo de productos, la extrusión se lleva a cabo como proceso continuo. El producto extruido se corta después en las longitudes de interés. Lo que respecta al proceso y equipo, lo asociado en la imagen de la izquierda se refiere a la extrusora, que como bien dice su nombre, es el equipo encargado de realizar el proceso de extrusión. Este equipo está compuesto por una tolva, calentadores, un tornillo o bucillo, el barril, una placa rompedora y el troquel. Además cuenta con una sección de alimentación, una sección de compresión y una sección de medición. El proceso inicia introduciendo en la tolva pequeñas esferas de plástico que se conocen como pellets. La tolva se encarga de contener e introducir el material. Posteriormente, un tornillo rotatorio se encarga de mover el material a lo largo del barril hasta llegar al troquel, donde se genera el producto extruido. Se utilizan calentadores eléctricos para fundir los pellets conforme se avanza en el proceso. El material pasa primero por la sección de alimentación, en donde recibe un precalentamiento. Después pasa a la sección de compresión, en donde el polímero adquiere consistencia líquida, se extrae el aire atrapado y se comprime el material. Posteriormente se encuentra la sección de medición, en donde se homogeniza el fluido y se genera presión suficiente para bombearlo a través de la abertura del troquel. La placa rompedora se encarga de filtrar los contaminantes y grumos sólidos del fluido. También se encarga de generar presión en la sección de medición y evitar que el polímero fundido mantenga el movimiento rotatorio generado por el tornillo. Por último, cuando el material llega al troquel, se genera el producto extruido. La imagen de la derecha corresponde a los detalles del tornillo extrusor dentro del barril. El incremento de la presión aplicada al polímero fundido en las tres secciones de barril está determinado por la profundidad del canal D sub C. La profundidad del canal es relativamente grande en la sección de alimentación para permitir la entrada de cantidades importantes de polímero granular al barril. En la sección de compresión, la profundidad del canal se reduce en forma gradual, con lo que se aplica presión mayor sobre el polímero conforme se funde. Por último, en la sección de medición, la profundidad del canal alcanza el menor valor posible,
por lo que su presión alcanza un máximo. Respecto a los tipos de extrusora, la información que se brindó anteriormente corresponde al caso de extrusora de un solo tornillo, que se muestra en la imagen de la izquierda. Es necesario indicar también que existe la extrusora de tornillo gemelo, ya que ocupa un lugar importante en la industria. Estas máquinas presentan los tornillos de forma paralela y se encuentran uno al lado del otro dentro del barril. Se utilizan en aplicaciones donde el polímero es difícil de extruir y en materiales que requieren una mayor mezcla. La extrusora de tornillo gemelo se muestra en la imagen de la derecha. La forma del orificio del troquel determina la forma de la sección transversal del extruido. Se clasifican los perfiles de troquel comunes y formas extruidas como perfiles sólidos, perfiles huecos, recubrimientos de alambre y cable, hoja y película y filamentos. Los perfiles sólidos incluyen formas regulares como círculos y cuadrados. Más allá del extremo del tornillo y antes del troquel, el polímero fundido pasa a través del paquete de la pantalla y la placa rompedora para fortalecer las líneas de flujo. Después fluye hacia la entrada convergente del troquel, que está diseñada para mantener un flujo laminar y evitar puntos muertos en las esquinas. Después, el fundido avanza a través de la abertura del troquel. Los polímeros con viscosidades de fundido altas son los mejores para la extrusión, ya que adoptan mejor forma durante el enfriamiento. Eso se lleva a cabo por medio de soplar aire, rociar agua o pasarlo a través de un conducto de agua. La abertura del troquel se diseña con una sección transversal que es ligeramente distinta del perfil que se desea, por lo que el efecto de expansión del troquel es proveer una corrección de la forma. La extrusión de perfiles huecos, como tubos, mangueras y otras secciones transversales que incluyen agujeros, requiere un mandril que es mantenido en su lugar con el empleo de una araña. El polímero fundido fluye alrededor de las patas dando soporte al mandril para reunirse en una pared de tubo monolítico. Es frecuente que el mandril incluya un canal a través del cual se inyecta aire para mantener la forma hueca del extruido mientras se endurece. Para el recubrimiento de alambre y cable con el fin de aislarlos, se aplica el polímero a este conforme se tira de él a alta velocidad a través de un troquel. Se crea un vacío ligero entre el alambre y el polímero para facilitar la adhesión del recubrimiento. El alambre tenso provee rigidez durante el enfriamiento, haciendo pasar el alambre recubierto a través de un canal de agua. El producto se enrolla en carretes a grandes velocidades. Los productos extruidos presentan cierto número de defectos. Uno de los peores es la fractura del fundido, en la que las tensiones que actúan sobre el fundido antes y durante su paso por el troquel son tan grandes que provocan una falla, ocasionando una superficie muy irregular. Esta fractura puede ser ocasionada por una reducción brusca de la entrada del troquel, lo que provoca un flujo turbulento. Un defecto más común de la extrusión es la piel de tiburón, en la que la superficie del producto se arruga al salir del troquel. Esto ocurre cuando la fricción en la interfaz ocasiona un perfil de velocidad a través de la sección transversal del extruido que fluye por el troquel. Los esfuerzos de tensión aparecen en la superficie al estirarse este material para estar a la par con el núcleo central que se mueve más rápido. Estos esfuerzos ocasionan rupturas menores que arrugan la superficie. Si el gradiente de velocidad se vuelve extremo, aparecen marcas prominentes en la superficie, lo que da el aspecto de un tronco de bambú. Las hojas o láminas y películas de termoplástico se producen por medio de varios procesos. Los más importantes son dos métodos que se basan en la extrusión. El término hoja se refiere a material cuyo espesor de 0,5 a 12,5 milímetros y el término película se refiere a espesores por debajo de 0,5 milímetros.
Las películas delgadas se usan para empacar productos y las películas más gruesas se usan para cubiertas y forros. Más de la mitad de las películas que se producen son de polietileno, la mayor parte de baja densidad. Los demás materiales principales son el polipropileno, cloruro de polivinilo y celofán. Se producen hojas y películas por medio de extrusión con el uso de una rendija angosta como abertura de troquel, que puede medir hasta 3 metros de ancho y ser tan angosta como 0,4 milímetros. Este proceso incluye un colector que distribuye el polímero en forma lateral antes de que fluya por la rendija. Una de las dificultades de este proceso es la uniformidad del espesor, que se debe al cambio drástico de forma que experimenta el polímero fundido durante su flujo por el troquel y a las variaciones de temperatura y presión. Para lograr tasas altas de producción se necesita un método eficiente de enfriamiento y captura de película. Esto se hace dirigiendo el material extruido a una tina de agua o a rodillos gélidos. En el proceso de extrusión del rodillo frío, el extrusor sirve como dispositivo alimentador para los rodillos fríos que enfrían y solidifican al extruido y le dan forma a la película. El proceso es notable por sus velocidades muy altas de producción de 5 metros por segundo. El proceso de extrusión de película soplada es el otro proceso muy usado para hacer película delgada de polietileno. Combina la extrusión y soplado para producir un tubo de película delgada. El proceso comienza con la extrusión de un tubo que se jala hacia arriba mientras aún está fundido y se expande en forma simultánea por medio de aire que entra en su interior a través del mandril. La presión del aire en la burbuja debe permanecer constante para mantener uniforme el espesor de la película y el diámetro del tubo. El aire es contenido en el tubo por medio de rodillos de presión que lo exprimen una vez que se ha enfriado. Los rodillos de guía y de aplanado también se utilizan para fijar el tubo soplado y dirigirlo hacia los rodillos de presión. El efecto del inflado por aire es estirar la película en ambas direcciones conforme ésta se enfría. Esto da como resultado propiedades isotrópicas de resistencia. Si se compara este proceso con la extrusión por troquel de rendija convencional, el método de la película soplada produce una película más resistente, pero el control del espesor y las tasas de producción son menores. La película soplada final puede almacenarse en forma tubular, por ejemplo, para bolsas de basura, o cortarse después por las orillas a fin de obtener dos películas delgadas paralelas. El calandrado es otro proceso para producir hojas y películas donde el material pasa por una serie de rodillos que lo trabajan y reducen su espesor. El equipo es caro, pero la tasa de producción es alta. El proceso es notable por el buen acabado y por una alta exactitud. La aplicación más importante de las fibras y filamentos se da en los textiles. Una fibra se define como una banda larga y delgada de material cuya longitud es al menos 100 veces mayor que su sección transversal. Un filamento es una fibra de longitud continua. Las sintéticas constituyen alrededor del 75% del mercado de fibras, de las que el poliéster es la más importante, seguido por el nylon, acrílico y rayón. En la producción de fibras sintéticas, el hilado se refiere al proceso de extruir un polímero fundido o solución a través de una hilera que es un troquel con muchos agujeros pequeños, para hacer los filamentos, los que luego se extraen y enrollan. Hay tres principales variantes en los procesos de fibras sintéticas. Estos son hilado fundido, hilado seco e hilado húmedo. El hilado fundido se emplea cuando el polímero de inicio se procesa mejor si se calienta hasta fundirlo y se bombea a través de la hilera, en forma parecida a la extrusión convencional. Una hilera común mide 6 milímetros de espesor y contiene aproximadamente 50 agujeros con diámetro de 0,25 milímetros. Los filamentos que salen del troquel se jalan y se enfrían con aire antes de ponerlos juntos y enrollarlos en una bobina. Mientras el polímero aún se encuentra fundido, tiene lugar una extensión y adelgazamientos significativos del filamento, de modo que el diámetro final del que se enrolla puede ser de 1/10 del tamaño que se extruye.
El hilado fundido se utiliza para el poliéster y nylon y es el más importante de los tres procesos para elaborar fibras sintéticas. En el hilado seco, el polímero de inicio está en solución y el solvente se separa por evaporación. El extruido se jala a través de una cámara caliente que elimina el solvente. Las fibras de acetato de celulosa y acrílico se producen con este proceso. En el hilado húmedo, el polímero también está en solución, solo que el solvente no es volátil. Para separar el polímero debe pasarse al extruido a través de un producto químico líquido que coagula o precipita el polímero en bandas coherentes que luego se colocan en bobinas. Este método se emplea para producir rayón. Los filamentos producidos con cualquiera de los tres procesos, por lo general, están sujetos a un estirado adicional en frío para alinear la estructura cristalina a lo largo del eje del filamento. Esto tiene el efecto de incrementar en forma significativa la resistencia a la tensión de las fibras. El recubrimiento con plástico o caucho involucra la aplicación de una capa de polímero dado sobre un material. Se observan tres categorías: el recubrimiento de alambre y cable, que ya lo mencionamos, y el recubrimiento plano, y el recubrimiento de contorno, que cubre un objeto tridimensional, ya sea por inmersión o por rociado. El recubrimiento plano se emplea para cubrir telas, papel, tableros y hojas de metal. Los polímeros importantes incluyen polietileno y polipropileno. Por lo general, el recubrimiento mide de 0,01 a 0,05 milímetros de espesor. En el método de rodillos se exprime el material de polímero para recubrir contra el sustrato por medio de rodillos opuestos. Y en el método de bisturí, un cuchillo afilado controla la cantidad de polímero fundido con que se recubre el sustrato. En ambos casos, el material de recubrimiento se suministra con un proceso de extrusión, con troquel de rendija o por calandrado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el moldeo por inyección. El moldeo por inyección es un proceso con el que se calienta un polímero hasta que alcanza un estado muy plástico y se le fuerza a que fluya a alta presión hacia una cavidad de un molde donde se solidifica. La pieza moldeada se retira de la cavidad. El proceso produce componentes discretos que casi siempre son de forma neta y es común que el ciclo de producción dure de 10 a 30 segundos, aunque no son raros ciclos de un minuto o más. En esta imagen, bueno, se puede ver lo que mencionaba el compañero sobre los procesos de recubrimiento plano. En la parte A está el método por rodillo y en la parte B el método por bisturí. Las formas de las piezas por inyección: es posible obtener formas complejas e intrincadas con el moldeo por inyección. El reto en esos casos es fabricar un molde cuya cavidad tenga la misma forma que la pieza y que también permita el retiro de esta. El tamaño de la pieza varía de alrededor de 50 gramos, que es aproximadamente 2 onzas, hasta 25 kilogramos, que es aproximadamente más de 50 libras. Es importante en esta parte saber que las máquinas de producción de piezas más grandes suelen ser económicamente más costosas y curiosamente las máquinas para producción de piezas más pequeñas también, por lo que las más comunes en utilizarse son las de un intermedio entre estas dos y que produzca en grandes cantidades. En proceso y equipo, una máquina de moldeo por inyección consta de dos componentes principales: la unidad de inyección de plástico y la unidad de sujeción del molde. La unidad de inyección es muy parecida a un extrusor. Consiste en un barril al que se alimenta desde un extremo por una tolva que contiene un suministro de papeles de plástico. Dentro del barril hay un tornillo que sobrepasa el tornillo de extrusor. En los siguientes aspectos, además gira para mezclar y calentar polímero. También actúa como martinete que se mueve con rapidez hacia adelante para inyectar plástico fundido al molde. La unidad de sujeción se relaciona a la operación del molde. Sus funciones son
mantener las dos mitades del molde alineadas en forma correcta, una con otra, mantener cerrado el molde durante la inyección por medio de aplicaciones de fuerza, que lo sujeta lo suficiente para resistir la fuerza de inyección, y por último, abrir y cerrar el molde en los momentos apropiados del ciclo de inyección. La unidad abrazadora consiste en dos placas, una fija y otra móvil, y un mecanismo para moverse. Bueno, en esta imagen se observa una máquina de moldeo por inyección. Es muy similar a la de extrusor que ya nos enseñó el compañero. Se puede ver que tiene como diferencia el cilindro para el tornillo del martinete, el molde, la placa estacionaria, placa móvil, rodillos de sujeción, el cilindro sujetador y el cilindro hidráulico. En el molde, la herramienta especial en el molde por inyección está diseñada sobre medida y se fabrica para piezas específicas que se deben producir. Cuando termina la corrida de producción de esta pieza, el molde se reemplaza por otra para la pieza siguiente. Yo les voy a hablar sobre los tipos de molde. Sería el molde de dos placas, que consiste en dos mitades unidas a las dos placas de la unidad abrazadora de la máquina moldeadora. Cuando la unidad de abrazadera se abre, también lo hacen las dos mitades del molde, como se observa en esta figura B. El rasgo más notorio del molde es la cavidad. Por lo general, se forma con la extracción de metal de la superficie que se corresponde en las dos mitades. Bueno, ¿en qué consiste el canal distribuidor de este molde de dos placas? Consiste primero en un bebedero que va de la boquilla al molde. Segundo, vaciadores que van de la toma de cavidad o cavidades. Y por último, las puertas que restringen el flujo del plástico hacia la cavidad. Hay una o más puertas para cada cavidad del molde y es necesario un sistema de eyección para expulsar la pieza moldeada de la cavidad en el extremo del ciclo del molde, que por lo general son los pasadores eyectores construidos en la mitad móvil del molde los que llevan a cabo esta función. El molde de tres placas trae como ventaja diferencia del molde de dos placas que el flujo de plástico fundido ocurre a través de una puerta ubicada en la base de la pieza con forma de taza en vez de un lado. Esto permite una distribución más pareja de fundido en los lados de la taza. En segundo lugar, el molde de tres placas permite una operación más automática de la máquina moldeadora y que el molde de vaciador caliente elimina la solidificación del bebedero y de la vaciadera por medio de la colocación de calentadores alrededor de los canales correspondientes del vaciadero. Y bueno, aquí está la imagen del molde de tres placas, que es muy similar al de dos placas. Obviamente lo que cambia es la tercera placa. En las máquinas de moldeo por inyección está la máquina de tornillo reciprocante, que es la más común. Este diseño emplea el mismo de barril para fundición e inyección de plástico. Está la máquina preplastificadora de tornillo o máquina de 2 etapas, que es una unidad alternativa que incluye el uso de barriles separados para plastificar e inyectar el polímero. Está también la máquina de moldeadores de inyección del tipo pistón, que es la más antigua, y usaban un barril impulsado por pistón para fundir e inyectar el plástico. Las unidades de sujeción. Está la sujeción de palanca. Esta es la hidráulica o hidromecánica. Están las abrazaderas hidráulicas y las hidromecánicas, ¿cierto? En la contracción, los polímeros tienen coeficientes de expansión térmica elevados y durante el enfriamiento del plástico en el molde ocurre contracción significativa. Algunos termoplásticos sufren una contracción volumétrica alrededor del 10% después de la inyección en el molde. La contracción de plástico cristalino tiende a ser mayor que para polímeros amorfos y esta se expresa por lo general con la reducción del tamaño lineal que ocurre durante el enfriamiento a temperatura ambiente a partir de la temperatura del molde para el polímero dado. También tenemos esta ecuación que nos
especifica las dimensiones de la cavidad que es necesaria para esta parte de contracción. En el caso del DC, se refiere a las dimensiones de la cavidad en milímetros o pulgadas. El DP son las dimensiones de la pieza moldeada. Y el S son los valores de contracción obtenidos. Los defectos en el molde por inyección están los disparos cortos, que igual en el fundido un disparo corto es un moldeo que se solidifica antes de que la cavidad se llene por completo. El defecto se corrige si se incrementa la temperatura o la presión. Las rebabas, las salpicadoras ocurren cuando el polímero fundido se escurre por la superficie de separación entre placas y molde. También sucede alrededor de los pasadores de inyección. Y las marcas de hundimiento y vacío. Una marca de hundimiento ocurre cuando la superficie exterior del molde se solidifica, pero la contracción del material del interior hace que la capa reduzca por debajo del perfil que se planeaba. Bueno, también las líneas de soldadura. Las líneas de soldadura ocurren cuando el polímero fundido fluye alrededor de un núcleo o de otro detalle convexo de la cavidad del molde y se encuentra en direcciones opuestas. La frontera así se denomina línea de soldadura y tiene propiedades mecánicas inferiores a la del resto de la pieza. Por último, mencionar algunos otros procesos de moldeo por inyección. Existe el moldeo por inyección de espuma termoplástica, el proceso de moldeo por inyección múltiple, el moldeo en sándwich, el moldeo por inyección doble, el moldeo por inyección de termofijos y el moldeo por inyección de reacción. Y bueno, ahora vamos a presentarles unos cuantos videos sobre el método de extrusión y el de inyección. Muchas gracias.